Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días estamos reflexionando en este tiempo sobre Hechos de los Apóstoles. Llegamos hasta el capítulo 8. Estamos viendo que en este capítulo 8 es la nueva persecución contra la iglesia. Después de la muerte de Esteban comienza la persecución, así de una manera brutal. Es lo que nos comenta aquí Hechos de los Apóstoles. Y entonces también los discípulos comienzan a esparcirse, dice, tendrán que salir. Y así llega también la palabra de Dios a los otros lugares del mapa. Desde el versículo 4 nos cuenta que Felipe, aquí es el otro personaje. Vamos a mirar de nuevo, hacer un poco una síntesis general. ¿Quién es Felipe? Felipe va hasta Samaria. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente la palabra de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y un buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Bueno, esto es lo que nosotros encontramos desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Felipe, al igual que Esteban, también sabemos que fue uno de los hombres elegidos, decíamos nosotros en los cursos anteriores, para servir a la familia de la iglesia en manera práctica cuando surgió esa disputa famosa del problema entre los helenistas. Eso lo encontramos en el capítulo 6, versículo 5, esa famosa disputa que parece que eran desatendidas. Eso en el capítulo 6, ¿verdad? Versículo 5 en adelante. Él fue uno de los obligados a huir también a causa de esta persecución. Y así va y termina en Samaria. Otro elemento que nos dice la palabra de Dios es que les predicaba a Cristo. Después de que los judíos habían rechazado el evangelio otra vez, vemos a Dios extendiendo la oferta de salvación en Jesús a otras personas, empezando con los samaritanos. Es decir, aquí comienza a darse ese paso tan importante.
Y esto es lo que decíamos también nosotros en nuestra reflexión, cómo Dios va escribiendo derecho en renglones torcidos de nuestra historia. Aveñan de ella página veía ahí lleva, pero upea apetebe aveñan de yara o cañan de yara o sami va ella va y catuñan de ella pobe y pona mía y lo hace a través, en este caso, ¿verdad?, de esta persecución, en donde los mismos seguidores de Cristo que tienen que dispersarse a causa del peligro en que estaban ellos pasando, entonces ellos van y predican a Cristo. Luego llega hasta Samaria. Aquí nos da otro detalle muy importante. Felipe llega hasta Samaria. No nos olvidemos que Samaria era la capital del Reino del Norte. El Reino del Norte y del Sur, en el 931 a.C., fue la famosa división de los dos reinos. Israel que se divide por esta cuestión política también, ¿verdad?, del problema que hubo entre Jeroboam y Roboam. Roboam, hijo de Salomón, Jeroboam era uno de los jefes en ese momento del ejército que manejaba. Bueno, cuando muere Salomón, después entonces comienza esa disputa interna, sucede la división. Esto lo entendemos desde el Antiguo Testamento, pero es importante contextualizar. Después, en el año 800, cuando viene ya toda una dinastía para el Reino del Norte, Onri es el que va a fundar esta ciudad, Samaria. Samaria será la capital entonces para el Reino del Norte. Y Jerusalén, como siempre, queda como capital para el Reino del Sur. Bueno, después sabemos que en el 721 Samaria es arrasada. Samaria es entonces atacada por los asirios, el imperio asirio. El imperio asirio aparece como potencia y como imperio en el año 800. Y ahí comienza toda la pelea, toda la lucha, vienen, arrasan a Samaria y desde ahí comienza el problema de los samaritanos, digamos. ¿En qué sentido es un problema? En el sentido de que ellos, después de ser arrasados prácticamente, quedaron eliminados como pueblo, como nación. Oye, apaitemas y con el nuevo imperio que reinaba en ese momento, que era Samaria, con la capital Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive? Todas estas situaciones y narraciones que tenemos también en el Antiguo Testamento y que nos hablan de la ciudad de Nínive. Bueno, y así, esta es un poco la historia, grosso modo, estamos presentando para que nosotros podamos entender desde dónde viene el problema posterior que nosotros aquí en el Nuevo Testamento estamos, entre comillas, heredando, ¿verdad? Imagínense, siglos y siglos que se maneja este tema, ¿verdad? Ellos ya no son de raza pura, de sangre pura, porque, oye, apamas y bebé, y este era el problema. Entonces quedan los famosos samaritanos. Y entonces por eso había un rechazo. Ahora, Felipe, que va a esta zona, a él le toca, o sea, él huye hasta Samaria y ahí se encuentra con los samaritanos y les predicaba a Cristo. Después de que los judíos habían rechazado el Evangelio otra vez, entonces vemos cómo Dios extiende esta oferta de salvación. Entero vete a Benguana. Sino que yo vengo también para todo el universo. Yo vengo para todas las naciones. Yo vengo, o sea, la oferta de la salvación es para todos. Y así entonces ellos van y predican a los samaritanos. Y es así como Felipe ahora se encuentra en medio de los samaritanos predicando, anunciando la buena noticia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento.
Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que siempre viene a acompañarnos, especialmente en este nuevo mes del año 2023. El Señor nos acompaña, nos ayuda siempre para que podamos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. La palabra del Señor en esta jornada la tomamos de la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 12. Versículos 4 al 7 y luego del 11 al 15. Hermanos, todavía no han llegado a la sangre en la pelea contra el pecado. Han olvidado la exhortación paternal que les dieron. Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Acepten la corrección, porque Dios les trata como a hijos.
Pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos, sino que nos duele. Pero después de pasar por él, nos damos como fruto una vida honrada y en paz. Así continúa la palabra del Señor. Y por ahí te la ñajendo mi pea lleva porque coan a te cunda ya castiga se veima te llevan ya corregir se veima la ñandeme vera ñandera fuera. Pero después sufrimos las consecuencias. Y es lo que justamente hoy la palabra de Dios nos dice. No, tenemos que tener una conciencia positiva. La corrección siempre es el elemento positivo, pero upea ñandeña genduana para todos los niveles. Ni que la haya calcula, haya ejina mitad, fuera penguanante, upea, alleva. No, hay muchos, lastimosamente, que se dicen cristianos, pero que están en la corrupción, que están en la mala vida, que roban al Estado, viven como planilleros y así sucesivamente. Lleva. Somos infieles a la palabra del Señor. Naña gendoy beñan de yara yerurea ñande anda yeya poina peñan de rape peñan de yara omombe ujai señande hauer ujawei señande peñe erubibe. Así es que, queridos hermanos, escuchemos esta carta, ¿verdad?, tan hermosa que está enviada a nuestros hermanos, a los hebreos, dice. Pero estos hermanos somos nosotros mismos. Es la comunidad cristiana que reflexiona, es la comunidad cristiana que entiende que es el único camino para llegar a Dios. Y que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo tan interesante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Aquí le vemos a Felipe que va hasta los samaritanos y les predica a Cristo también. Nos vuelve a hacer pensar y nos hace entender muy bien. Una de las cosas también muy interesantes, porque recuerden que en este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, al comienzo, en el capítulo 1, nosotros habíamos escuchado a Jesús mismo cuando hablaba con sus discípulos, y Él les dice: ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. En el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. ¿Se dan cuenta entonces cómo el autor sagrado está pensando muy bien cuál es su esquema? Ella vagina lleva, oye ya poda, oñemos arambita lleva, coñan de yarañe, ella va entero betea, ella va entero betea, ojenduana peñan de yarañe. Y por eso vemos en este versículo 8, recibirán la fuerza del Espíritu Santo, tercera persona. Recuerden que Lucas insiste mucho en el aspecto de la tercera persona, es decir, el Espíritu Santo. Ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Él divide en tres partes, decíamos, pero es importante siempre recordarlo. El primer momento es Dios Padre, Antiguo Testamento, Creador, Dios Hijo, Redentor, Encarnación, ahora ascendió a los cielos. Y bueno, y en este momento ahora le toca al Espíritu Santo, tercer momento, tercer tiempo que le corresponde entonces a la fuerza del Espíritu Santo que ustedes, comunidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,
creación, redención y ahora entonces vivificación, expansión del Evangelio, la creación, la construcción del reino de los cielos. Qué lindo entonces es encontrar esto, ¿verdad? Hacer este camino de salvación así como se nos presenta en la palabra de Dios. Después seguimos, ¿verdad? Desde el capítulo 8, el versículo 4 en adelante, viendo cómo Felipe es el que llega hasta Samaria. 600 años antes de todo esto, los asirios, como habíamos dicho, habían conquistado Samaria y deportaron a todos los judíos ricos y de clase media del área. Después importaron una población pagana desde lejos, a Pebejina, Oikoya es Agüeya y la ñepa lleva, Abela Oikoala y Bahía. ¿Por qué? Porque estos paganos se casaron con las clases más bajas de judíos que quedaban en el norte de Israel y de estas personas vinieron los samaritanos. Es la mezcla entonces del paganismo de cierta manera, de la sangre pagana con los judíos que se casaron. Y ustedes entonces desde ahora ya no son esa sangre pura. O peor se acuerdan las Isea y Shubecuarajina. Cuando apenas de más judío, apenas de más el pueblo elegido. Y bueno, ante esta situación nos vamos encontrando en general los judíos de aquel día odiaban a los samaritanos. Estamos en el Nuevo Testamento y hablando desde el Nuevo Testamento nos encontramos esta tensión muy fuerte entre paganos y judíos. Doikoi handicatumo, ay lleva la ya pomba evejina goabemba eres porque naño entende, daña yo el juicio. Los judíos de aquel día entonces le estaban odiando, pero absolutamente no hay casi los consideraban infieles, mestizos, que corrompían la adoración del Dios verdadero. Este es el otro problema. Además de la sangre, porque en el fondo golpea, ¿verdad? Pero después viene también el aspecto religioso. No nos olvidemos que en ese momento el aspecto religioso era uno de los elementos que marcaban la vida del pueblo, la vida de la sociedad, la vida de la gente. Y entonces aquí el paganismo, otros dioses, otra cultura, otra forma de pensar, otra forma entonces de proyectarse en la vida, porque la presencia de Dios o la definición de Dios que ellos tienen es lo que lleva después a la sociedad a vivir con sus tradiciones, con sus formas de ser, ¿verdad? Y por eso ellos directamente ya dicen que corrompían absolutamente, los samaritanos corrompían la adoración del Dios verdadero, del Dios Yahvé. Había un profundo prejuicio equivalente casi al odio entre los judíos y los samaritanos. Imagínense entonces, había un profundo prejuicio, ¿verdad? Entonces en este momento en que nosotros nos encontramos. Y eso es lo que vamos describiendo aquí, es lo que vamos viendo. Equivalente casi al odio. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
acabado. Pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, ya Jesús le ha comentado, le ha dicho querido al oído: hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado: si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María, como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, 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 que el mejor vino que hay, ya está por venir. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. ¡Viva Cristo! ¡Viva María! También en este día tan importante, nuestro santo patrono, San Blas, como dijimos aquí, de la ciudad de ustedes, el más importante, el santo patrono, el patrono del Paraguay, el segundo, después de la Virgencita de Cacupé, a nuestra patrona principal de todo el Paraguay, allá ahí a San Blas. Bueno, fíjense, queridos hermanos, que todo lo que el Señor nos va proponiendo siempre es para que nosotros podamos comprometernos a llevar una vida de felicidad, una vida de compromiso realmente. Nosotros ahora lo que estamos haciendo en este tiempo ordinario es nada más que poner en práctica todo lo que el Señor ya nos ha regalado. Upeaco dice la tiempo ordinario, tiempo de todos los días. Peñandere Cobebe, Peñandere Ogapuve, Peñandere Netabe, ya es sacar, la ñande ya celebrará Moitego Origina, la Navidad. Para eso nosotros preparamos la Navidad, es decir, el nacimiento de Cristo en nuestra vida. Aún mañana ya, el 25 de diciembre, ya está en medio de nosotros, nació la encarnación. Pero hoy la encarnación, incarni, subago dice la encarnación. Hoy kendero obe, hoy que neacame, hoy kendere coebe, hoy que penea pituume. Alleva. Ve ahí se gina la encarnación. Hasta que ya sapucay ayer ureguri peñan de yara pe ujanguañan de apitebe, jaumani, jaimañan de apitebe, alleva. Y entonces todo ese tiempo de Navidad nosotros estuvimos celebrando, agradeciendo al Señor
preparándonos para este momento importante que es el tiempo de todos los días de nuestra familia. Pemita ona seba de cueñandeña monga cuana, a ver, pe cua mona ginebra. Pemo pua mi a ver la vende posea y hay cua se mava la sea y sea, sí. Esta, un fuerte aplauso de aquí va a toda la mamá. Va vea. Porque pense cuera pe cua mona ginebra ella va la pende memburirenda hay cupe poya vende membuya pe ya ayuda. Allí va. Ahí cundería bueno, a ver, por fin no me sería descansada con cierto vio. Upepe peñe, no vender ay, upepe peñe, vemos cambú, vemos carú, vemos cuarú, vemos cacá, todo lo que sea. O cacuajan una pemita. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, pemita, ona seba de cueñandeña mongacuana. Y eso es lo que pasa, anga. Me aplica a mí, a la vida cristiana, a la vida nuestra de todos los días. Upea que dice la tiempo ordinario, con anga ñandeña mongacuana, pemita, es decir, a Jesús. Jesús que nació en Belén, Jesús que nació en tu corazón, Jesús que nació en tu familia, ahora vos sos responsable para que ese niño pueda crecer. Pero ve, o mano ni que no pesa. La gracia de Dios y la presencia de Dios a través de esta encarnación, es decir, del nacimiento de Dios en tu vida, en tu familia, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, entonces tiene que continuar. Y eso se llama tiempo ordinario. ¿Va a exagerar tiempo? Muy bien. Tiempo de todos los días, el tiempo ordinario. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8, decíamos la persecución que se desata contra los cristianos. Luego teníamos ya aquí la figura de Felipe, que va hasta Samaria. Estábamos explicando todo lo que significaba también históricamente la presencia de Samaria y el profundo prejuicio que existía de parte de los judíos con respecto a los samaritanos, equivalente casi al odio, decíamos. Y eso es lo que encontramos también en tantos pasajes del Nuevo Testamento, principalmente en el Evangelio. Se dan cuenta cómo Jesús, con respecto a el samaritano, después procura demostrar la comunidad cristiana esa relación íntima y profunda con los samaritanos, como para dar a entender la universalidad. El Evangelio es para todos, el Evangelio no está cerrado a un pequeño grupito orecuetente, que a lo otro le coma michi, no. Aquí lo importante es mirar, entender, saber que el Señor está y vino para todos. La construcción del reino de Dios es universal. Entonces había un profundo prejuicio de parte de los judíos con respecto a los samaritanos, equivalente casi al odio entre los judíos y los samaritanos. Después tenemos Santiago y Juan y los otros discípulos también
en un tiempo pensaron que los samaritanos solo eran buenos para ser quemados por el juicio de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando Santiago y Juan van y entran a este poblado samaritano, piden que les albergue y sin embargo no lo recibieron. Dice, quiere, Señor, que mandemos caer fuego, rayos, centellas contra esta gente. Sin embargo, el Señor se da la vuelta y le dice, no saben lo que están diciendo, vámonos de aquí, vamos a otro poblado. Es decir, aquí no tenemos que ponernos a luchar y a pelear, ¿verdad? Sino que hay que en todo caso dar la posibilidad, porque esta es propuesta. El Evangelio en este sentido nos está mostrando una de las características esenciales de lo que significa y de lo que es. Es propuesta. El Evangelio de Jesús es propuesta. Por eso te pone de tantas maneras cómo el Evangelio se va expandiendo, ¿verdad? Dice, es como aquel sembrador, salió el sembrador y fue lanzando las semillas. Y después se dan cuenta que cada uno es responsable. Porque dice, una semilla cayó a la vera del camino, o para pajarito fuera. Otro grupo de semillas cayó allí entre espinas, otro cayó entre piedras y otro cayó en buena tierra. Y bueno, ese corazón nos pertenece a nosotros. Entonces, cómo estamos preparados para recibir la buena noticia del Señor. Aquí entonces por eso te está presentando. Lo que Santiago y Juan están presentando no tiene sentido. No, es la belleza. Y nada más que eso. Jesús no sigue con el discurso. Directamente se dio la vuelta, dice, y se fue a otro poblado a buscar otro lugar. Y bueno, es lo que nosotros tendríamos que hacer y muchas veces nos cuesta tanto, ¿verdad? Ante situaciones de dificultad, ando para y nunca. En lugar de buscar soluciones, la solución que le convenga a la persona para que pueda crecer espiritualmente, para que pueda crecer ante Dios, para que uno se haga también responsable, ¿verdad?, de su propia vida. A pesar de que nosotros sabemos que siempre vamos a encontrar dificultades y problemas en nuestra vida, tenemos que buscar dentro de esas situaciones donde seguramente que nosotros fuimos irresponsables o nosotros fuimos pecadores, porque pero la ñaña mindu urireja ya esa la ya po ihagüe upepeña po acero añañe po noiña po. Entonces quiere decir que eso es lo elemental y lo fundamental para salir de una situación negativa. Y eso es lo que el Señor nos propone y eso es lo que el Señor nos regala en síntesis. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros dar estos pasos concretos para poder cambiar. Porque como decía uno de los grandes santos de la iglesia, solamente se puede redimir aquello que se asume. La ñandeo inda ya esa cuay no lleva. Entonces es imposible salir adelante. Y porque vos no estás aceptando tu condición. Vos no te das cuenta de que vos estás en el mal camino, que vos te equivocaste, ¿verdad? Entre lo que tengo y no, ese es un narcisismo, es un egoísmo tremendo, ¿verdad? Si nosotros seguimos en eso, nunca vamos a poder salir entonces de esta situación. Bueno, seguimos un poco más y vamos viendo la experiencia de Jesús con la mujer samaritana en el pozo, por ejemplo. Juan capítulo 4 nos habla de esto. Y también su historia de bondad con un samaritano. Estas dos historias nos muestran algo muy interesante, ¿verdad? Cómo Jesús se acerca, cómo Jesús nos muestra la universalidad. Entonces, no. Dios camina a nuestro lado, Dios se pone a nuestro lado y Dios sobre todo nos ayuda para que nosotros podamos hacer un buen camino. El camino de vuelta hacia el Padre, el camino de volver a encontrarnos con Dios que nos espera continuamente.
Eso es lo que tenemos que mirar y eso es lo que tenemos que pedir verdaderamente también al Señor para nuestra vida, para nuestra historia. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. El Papa, sofocado por la pesadez de sus vestimentas sobre las que caía a plomo el sol del estío, avanzaba a paso cansino por la escabrosa montaña a lomo de su mansa mula, y parecía que la ladera se estiraba porque mientras más caminaba, más lejana se percibía la cima, pero como tenía afán de regresar antes de la puesta del sol, continuó la marcha hasta que ya entrada la tarde alcanzó la cueva que buscaba en la antesala de la cumbre, y dentro de ella percibió la esquelética figura de Andrés de Segni, que ajeno a lo que ocurría prosiguió con su meditación. Con evidente dificultad, el visitante se apeó de su montura y carraspeó respetuosamente para llamar la atención del ermitaño, quien al cabo de unos pocos segundos volteó a mirarlo y cuando se dio cuenta de que se trataba de su sobrino Bonifacio VIII, se incorporó lentamente, fue a su encuentro y se prosternó ante él, a la par que le preguntaba a qué se debía el honor de su visita, a lo que el pontífice le respondió que venía a imponerle el capelo cardenalicio y a llevárselo a Roma. Andrés de Segni, visiblemente conmovido, le agradeció la distinción, pero la rehusó con firmeza y agregó que con seguridad le era más útil a Dios y a la Iglesia orando, ayunando, meditando y haciendo penitencia en la soledad de su cubil que predicando en las grandes basílicas romanas. El Papa Bonifacio VIII no insistió, simplemente lo bendijo y con la ayuda de la anacoreta montó en su mula y descendió a encontrarse con su comitiva que lo esperaba al pie de la montaña. Nunca más se vieron, porque algunos meses después, tío y sobrino murieron con pocos días de diferencia. Andrés, nacido en Agnani, Italia, en 1240, pertenecía a la poderosa y noble familia Conti de la ciudad de Segni, de cuya prosapia surgieron varios papas, Inocencio III, Gregorio IX entre sus antepasados, y de su tiempo era sobrino de Alejandro IV y tío de Bonifacio VIII, el que lo visitó. Antecedentes que a todas luces le auguraban una brillante carrera eclesiástica que además se apuntalaba en su sobresaliente inteligencia y en la esmerada educación que había recibido. Cuando contaba 22 años y ya todo estaba dado para que comenzara el ascenso, Andrés de Segni renunció abruptamente al mundo e ingresó al convento de los frailes menores franciscanos de San Lorenzo de Agnani, en el que luego de concluir sus estudios fue ordenado sacerdote y con el permiso de sus superiores se retiró al monasterio de Piglio, junto al monte Scalambra, que forma parte de los Apeninos, y aunque en esta comunidad se observaban rigurosamente las reglas originales de San Francisco, para el beato Andrés de Segni no fue suficiente y por eso se fue a vivir en la parte más alta de la montaña, en un agujero en el que apenas cabía de rodillas o sentado. Siempre estaba expuesto a las inclemencias del tiempo y hasta allí fue el Papa Bonifacio VIII. Ayunaba constantemente, solo comía pan que le enviaban desde el monasterio 2 veces a la semana y bebía nieve derretida. Aunque celoso de su soledad, el beato Andrés de Segni siempre estaba dispuesto a interrumpirla, porque ricos, dignatarios, prelados, curas y desvalidos
acudían de todas partes para obtener la curación de sus enfermedades, pedirle consejos, orientación espiritual, y siempre regresaban a casa renovados y sanos. Desgastado por su ascetismo, murió en silencio el 1 de febrero de 1302, a los 62 años, y fue beatificado en 1724 por el Papa Benedicto XIII. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle al beato Andrés de Segni que nos dé fuerzas para renunciar al mundo y entregarnos incondicionalmente a Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Conoces mis defectos, me sabes de memoria, caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo mi camino te lo doy. Conoces mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo, y eso que me duele hoy te lo entrego a ti. Porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor. Todo lo que tengo te lo doy. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy a ti, mi Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros decíamos que Felipe es el que va, que anuncia, da a conocer la buena noticia de Jesucristo. A pesar de las dificultades que existen, ¿verdad? Porque el samaritano no era aceptado directamente por los judíos, lo miraban como alguien que ya no pertenece al pueblo, que ya no pertenece a la tribu o las tribus que han sido contaminadas con todos estos paganos, tanto del aspecto, digamos, de la misma raza, como también del aspecto religioso, ¿verdad? O sea, toda la cuestión de la idolatría, los ídolos, los dioses que van entrando de los otros pueblos y que tienen su influencia sobre la población. Aún ante esta situación y ante esta dificultad, Felipe igual les predicaba a Cristo. Lo mismo les predica a Cristo. Recordemos, por lo tanto, que aquí estamos encontrando nada más y nada menos que la Torá, ¿verdad? O sea, toda la parte del Antiguo Testamento, las leyes de la Torá. Y sobre esta base de la Torá, sobre esta base del Antiguo Testamento, Felipe les predica a Jesucristo. Les predica y les anuncia la venida del Mesías, el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque Jesús había obrado en él, ya no había lugar para este tipo de prejuicio en su corazón o en su mente. Es decir, Felipe no es racista, Felipe va hacia los samaritanos, él siente esa fuerza de Dios y dice, bueno, Ñande Yara y cualquier pea lleva, seco an bebé, ajesha añandú, a aguerecobe sere cobebe, peñan de Yara, iba a ¿verdad? Y entonces lo pongo en camino. Lo pongo en camino y ahora aquí estoy trayendo para que esto pueda suceder, ¿verdad? Entonces Felipe no es racista, Felipe va hacia los samaritanos, Felipe transmite, ¿verdad?, el nuevo evangelio, este evangelio para la población. Felipe transmite el evangelio para todos. Oyendo y viendo las señales que hacía, oyendo y viendo toda la gente, dice, al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Quiere decir que el seguimiento de Cristo nos tiene que llevar a una acción verdadera y concreta. Yahendurayana, Yayamindu Unayana, Eva Peñan de Yara, las Yañandejan, Eva Peñan de Yara, Lombojasañan, eso es por una parte. Pero por otra parte, el ver también los milagros, el ver, oír y ver, oír y ver. Son dos verbos que se utilizan en una manera espectacular en la Biblia normalmente. Ya es sana, Eva Peñan de Yara, la Oeshacasea Ñande, pero Peña Moyana, Peñan de Ñame, Peñan de Conasome, Peñan de Apunto Ume, ya es Sajanwa, ¿verdad? Llegar a lo profundo. Eso quiere decir aquí el escuchar, el oír, al oírlo y luego también al ver. El famoso jorao que dijimos ya del griego, upeaco y lleva, llegar a lo más profundo de un entendimiento, no es simplemente algo externo, un mirar externo, sino que es un mirar, pero en la profundidad, en la profundidad. Y por eso, oyendo y viendo las señales que hacía, Felipe vino presentando el evangelio con señales y prodigios, con señales y prodigios. Sabemos que todas las señales, todos los prodigios, todos los milagros, si uno lo estudia bien, lo que significa el milagro es nada más y nada menos que el signo y la demostración que Dios está ya en medio de nosotros. Ese es el significado, la significancia profunda de un milagro. El milagro de Jesús acompaña
las obras de Jesús acompañan directamente a la explicación de que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Si hay cambios, quiere decir, ese es el milagro. El milagro tiene una significancia del cambio, de la diversidad, de una situación negativa a una situación positiva. Pero la milagros y lleva. Entonces, digamos, Juan por eso utiliza luego la palabra signos, que me parece que es mucho mejor, porque una vez ya entiende vaina cuando escuchamos la palabra milagro, ¿verdad? Milagro nosotros muchas veces entendemos como una cosa que está fuera totalmente de serie, fuera totalmente de toda posibilidad. No. En realidad el milagro lo vamos realizando nosotros, así como el Evangelio nos está narrando. Fíjense que el signo de el cambiar el agua en vino, según San Juan, el milagro lo realizamos nosotros, ¿verdad? Porque Jesús les dice, llenen ustedes estas tinajas de agua hasta el borde, quiere decir que el esfuerzo siempre será nuestro, la lucha será siempre nuestra. Y en la medida en que nosotros escuchamos, obedecemos al Señor, obedecemos a Dios, una vez que llenamos estas tinajas hasta el borde, Jesús no hace nada mágico, no es que Jesús se pone ahí que dicen baracatuti trati la trampati, pasate la trampati sin que la gente si te cuente lo que pasati, ¿verdad? Sino que directamente peñan de yara a llevar bueno, cuando pemenejema va genejema, bueno, cuando pemenejema, güey, ya cuando tapeo apenas allí, saquen, ¿qué es lo que hicieron ustedes? Hemos llenado de agua, bueno, saquen ahora. Y dice que apenas sacan de estas tinajas y lo que encuentran ahora ya no es agua, sino que encuentran vino, ¿verdad? Entonces quiere decir que para que exista ese milagro, para que Dios obre en nuestra vida, somos nosotros quienes tenemos que actuar y actuar de una manera total, ¿verdad? Por eso le dice, llenen de agua hasta el borde. Y cuando lo llenaron les dice, ahora saquen lo que ustedes mismos han llenado. Así como ustedes se han esforzado, saquen ahora. ¿Qué encuentran? Vino. Quiere decir que ustedes pueden. Ustedes lo pueden. Apea la milagrosina, apea la signo y pon a ver, apea la olla caña de Felipe vino presentando el Evangelio con señales y prodigios. Hoy esa caña de bueno, dale. Porque el Señor nos ha traído la liberación y la salvación. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Seguiremos con estos temas importantes que nos van presentando aquí, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora les doy la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.